esta conferencia de prensa es darles a conocer las razones por las que su servidor votó en contra de este paquete económico, por esta reforma monetaria y fiscal. Y creo que es muy importante que pues, puedan tener ustedes todas las visiones, porque luego nada más se tienen algunas. Nosotros vimos que esta reforma, a juicio nuestro, no es adecuada por el momento que atraviesa nuestro país. Nuestro país atraviesa por un momento de recesión económica, aunque no se quiera reconocer. La proyección de crecimiento había sido del 3.5% del Producto Interno Bruto y en este momento vamos en 1.2. Hay analistas que están planteando que vamos a terminar por debajo del 1% de crecimiento y esto obviamente pues, es una dificultad muy grave. Y ante este panorama, ¿qué nos plantea el gobierno federal? Nos plantea mayor endeudamiento. Recuerden ustedes que el año pasado planteó un déficit cero, esto es cero endeudamiento, ahora plantea el déficit de 1.5% del Producto Interno Bruto, que en pesos es alrededor de 480,000 millones de pesos. Es una deuda de facto, más 10,000 millones de dólares como previsiones presupuestales, dicen ellos, que también es endeudamiento, que son un poco más de 100,000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de que de facto hay una deuda planteada de alrededor un poco más de 700,000 millones de pesos para el próximo año. Pues este es el primer factor en el que nosotros, yo en lo particular, no estoy de acuerdo. Que la receta para salir de esta dificultad económica sea mayor endeudamiento. ¿Quién paga la deuda pública? No la paga el gobierno. Entonces, este que se acaba de aprobar es un presupuesto histórico. Más de 4 billones de pesos es el presupuesto para este año. Obviamente, el dinero sale de algún lugar. No viene de algún lugar etéreo, ni mucho menos. Son impuestos y endeudamiento. Entonces, este es el endeudamiento y lo otro es, pues obviamente, pagar impuestos. ¿Y quién paga impuestos? Pagan los mismos. No se amplía la base de contribuyentes de ninguna manera. Siguen siendo los sujetos cautivos los que van a pagar los impuestos y por eso hay una reacción muy enconada por parte del sector empresarial, que es un sector que es golpeado, sí, pero también ha sido golpeada la clase media y también ha sido golpeados los trabajadores. Pues son ellos que van a pagar impuestos. Les pongo un ejemplo. Los gasolinazos se incrementan, van a permanecer cada mes, pero aparte van a incrementarse sustancialmente en la cantidad de dinero. Cuando se graba a la chatarra, de 3 al 5%, los refrescos y demás, pues obviamente los empresarios no van a perder. Los empresarios lo que van a hacer es incrementar los precios y la clase media y los trabajadores van a seguir consumiendo refrescos, van a seguir consumiendo esta comida que no es nutritiva, porque no tiene que ver con aumentar más los impuestos, lo que tiene que ver es con una nueva cultura de alimentación y de nutrición, y esa no es por la vía de los impuestos, esta es o se da de otra manera, es por la vía de la cultura, por la vía de la educación, como se puede enseñar a la gente a adquirir una nueva cultura o nuevos hábitos, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, también les digo que esta reforma iba a plantear algunas cuestiones de austeridad y el combate a la corrupción. No vemos en ninguna parte de la reforma que esto se esté dando. Ahí nosotros desde el PRD empezamos a meter algunos elementos, pero no son suficientes, no son sustantivos. Ocupamos un mayor compromiso del gobierno federal para efecto de que desde ahora pueda impulsar un programa de austeridad pues, que permita que la gente tenga certidumbre. La gente no cree en los políticos ni en la política porque les hemos dicho siempre lo mismo y no hacemos nada. Y el asunto es que hay que ver cómo se deducen los salarios de todos y hay que ver cómo los gastos suntuosos de telefonía, de vehículos y demás pueden bajarse de manera sustantiva. Esos son retos que aquí en esta reforma de ninguna manera vemos nosotros. Las cuestiones para la política dijeron que era hacendaria y social. ¿Qué tiene de social? Un seguro del desempleo. Les comento cuál es el seguro del desempleo. Todos los trabajadores del apartado A nada más, porque no están los del apartado B, tendrán derecho cada 5 años a este beneficio. Cada 5 años cuando los despidan. Y si los despiden y duran 15 días o un mes en encontrar trabajo, bueno, pues entonces se emplean y ya no gozan de este beneficio.
Si al siguiente año los corre nuevamente la empresa, ya no pueden utilizar el seguro de desempleo hasta que pase un periodo de 5 años. Díganme, este periodo, seguro de desempleo, pues, ¿a qué nos va a llevar? A nada. O sea, los trabajadores van a seguir teniendo incertidumbre, inestabilidad laboral, y aparte nada más es un sector de los trabajadores los que están gozando de este servicio, y otro sector del apartado B absolutamente están ahí. ¿Cuántos empleos creó el Estado mexicano en este año? Con la reforma laboral que dejó el régimen pasado de Felipe Calderón antes de irse, nos dijeron que se iban a crear 800,000 empleos cada año. Si se han creado 140,000 empleos, son muchos. Se venía creando más o menos entre 300 y 400,000 empleos. Ni siquiera mantuvieron el ritmo de crecimiento. Menos cumplieron la expectativa de esta reforma laboral que nos vendieron a todos que iba a ser, que nos iba a sacar adelante, que se iba a dinamizar la economía, que iban a generar muchos empleos. Pues los mismos elementos que utilizaron para la reforma laboral están utilizando para esta reforma hacendaria. Dicen que esta reforma va a hacer que el país detone en su crecimiento. Dicen que se van a generar muchos empleos en este país. Bueno, el tiempo nos va a dar o no la razón. No les creemos, yo no les creo. No les creo, porque es un lenguaje que han manejado siempre, pero que en teoría y en síntesis no se ha reflejado en el bienestar de todos los mexicanos. Y esta reforma, a juicio mío, de ninguna manera beneficia a todos los mexicanos. Se trastoca el federalismo. Nosotros hemos insistido en que los estados y los municipios tienen dificultades económicas graves y que es importante empezar a ver cómo empezamos a redistribuir la riqueza. Toda esta cantidad de dinero, que yo creo que nadie nos imaginamos cuánto es, 4,4 billones de pesos más o menos, no nos lo imaginamos. Pues todo este dinero tiene que distribuirse de otra manera. Este gobierno lo que está haciendo es centralizando todo. Está centralizando todo. En el terreno educativo, todos los salarios de los maestros ahora los van a pagar con una nómina desde Hacienda. O sea, es una dificultad. Van a comprar todos los medicamentos en el sector salud, los van a comprar desde el gobierno federal y se los van a mandar a los estados. Porque dicen que los estados son muy corruptos, muy desordenados. Administrativamente no son suficientes. Bueno, pero ¿a poco ellos sí han sido? ¿Ellos no son corruptos? ¿Ellos no son desordenados? ¿Ellos no han tenido estas dificultades? O sea, cortan de tajo, atentan contra la soberanía de los estados, atentan contra el pacto federal, contra el federalismo, y esto obviamente nosotros tampoco lo podemos permitir, de ninguna manera. Hay una parte importante que afecta a los trabajadores, que es la deducibilidad de las prestaciones sociales. Todas las empresas o todos los trabajadores con los topes salariales, pues una manera paralela de poder acceder a un mayor recurso por parte de las organizaciones sindicales y sus trabajadores era acordar con las empresas prestaciones sociales, un bono a la productividad, un bono el día del trabajador, un bono el día de la secretaria, etcétera, etcétera, útiles escolares y demás desde las empresas. Y los patrones deducían, todas estas prestaciones sociales eran deducibles. Ah, bueno, pues ya no van a ser deducibles, van a ser deducibles nada más el 50% de estas prestaciones. ¿A quién va a tocar esto? Pues el patrón ya no va a poder de ninguna manera por esa vía ayudar a los trabajadores, y los trabajadores no van a poder por esa vía acceder a un mayor salario. Ahora tenemos que estar sujetos a los topes salariales y a las negociaciones salariales, y esto obviamente sin ninguna duda va a tocar, va a pegar a los trabajadores. El impuesto en las fronteras, que también absolutamente yo estoy de acuerdo en que esto se homogenice. El impuesto que se cobra en Estados Unidos es del 8%, 8 y algo por ciento. Y aquí vamos a cobrar el 16%. O sea, va a haber una descompensación ahí de la economía. Seguramente las empresas van a tener dificultades, las maquiladoras van a tener dificultades. No sé si vayan a emigrar, yo creo que no, porque este es un paraíso, este país para ellos. Si en otros lugares la mano de obra es más cara, mucho más cara, y aquí van a seguir igual, pero van a tener ahí muchas dificultades. Entonces, por todo esto que les estoy comentando, yo voté en contra de esta reforma, porque creo que no resuelve el problema que tenemos en este país, porque siguen pagando impuestos los mismos, porque le va a pegar a los pequeños, medianos y hasta los grandes empresarios los deja un poco al lado. Todos los retecos tienen dificultades con esta reforma.
aunque les dieron un margen hasta 10 años, pero de todas maneras después van a tener que pagar lo mismo que las empresas grandes, y los repecos son las empresas chiquitas, son las tiendas de abarrotes, son los puestos en los mercados, son las refresquerías, los lugares que venden comida, todo eso va a tener esta dificultad. Entonces, no se amplía pues la base de contribuyentes, seguimos pagando los mismos impuestos, obviamente más impuestos, y por eso es que nosotros votamos en contra, porque creemos que esta reforma de ninguna manera promueve el desarrollo nacional. Entonces, quiero terminar esta exposición diciéndoles que yo debo ser muy respetuoso del voto de mis compañeros. Sus razones deben tener, pero lo que no entiendo, y se los quiero decir con toda claridad, es por qué el PRI, todos en el PRI votan de manera homogénea. Eso no lo entiendo. Eso no lo entiendo. O por qué en el PAN votan también de manera monolítica. La democracia es otra cosa. El libre pensamiento es otra cosa. La libertad para expresar sus ideas y lo que uno asume como representante popular de un Estado, tiene que ponerlo en práctica. No entiendo por qué votan de manera monolítica. Sí sé por qué lo hacen, pero no lo entiendo. Y no entiendo por qué el PAN, por ejemplo, votó la reforma educativa a favor y ahora votó la ley de coordinación fiscal en contra. Si la única modificación que la ley de coordinación fiscal tuvo fue adecuar las reformas educativas, fue la única modificación en la nueva ley de coordinación fiscal para que paguen desde el centro las nóminas. Entonces vota la reforma a la ley de coordinación fiscal en contra y vota la reforma educativa a favor. Entonces, todos estos despropósitos y estas contradicciones están presentes en la actitud de nuestros compañeros. Sin embargo, pues, somos respetuosos. En el PRD hubo compañeros que votaron a favor, ustedes saben, ¿sí? Y yo respeto mucho esa decisión, y obviamente ellos también respetan la nuestra de votar en contra, porque yo en mi convicción creo que esto no es lo que ocupa el país. Pues eso era lo que quería comentar, explicar ante ustedes y por conducto de ustedes ante todo de Michoacán el sentido y el razonamiento que tuve para votar en contra de esta reforma central. Y estoy en su...